Bien, sean cada uno de ustedes bienvenidos al día de hoy, al repaso de la escuela sabática. El día de hoy, día miércoles, la escuela sabática, no vamos a tomar ningún avión. Esta vez nomás nos vamos a quedar aquí en Chile y vamos a invitar a Jaime, nuestro futuro pastor, quien nos tiene el repaso de la escuela sabática el día de hoy, que sin lugar a dudas, y tengo fe, Jaime, de que va a ser, pero única. Así que, Jaime, es tu tiempo. Bueno, chiquillos, me dio risa la presentación, pero muchas gracias, Michelle. Ahí saludamos a todos los que están con nosotros. Bueno, aquí nos hemos saludado en este caso a Marcelo y también a Tito, que se nos conectó al final. Bienvenido, Tito. Allá ya son, ¿qué hora es ya? Son las 2 de la tarde, ¿no? Gracias, gracias. La 1, la 1. Así que son las 1, así que ya hora de almuerzo. Así que te envidiamos, Tito. Pero, bueno, feliz sábado. Feliz día miércoles para cada uno, que esté bien. Y bueno, el día de hoy vamos a tomar un tema, bueno, del día miércoles que tiene como título En el árbol. Nosotros sabemos que la lección de esta semana nos habla sobre la creación, sobre cómo Dios creó al hombre, sobre el día de ayer habló igual sobre la unidad que tenía Dios con el hombre, y ahora vamos a hablar sobre el árbol. Yo creo que el árbol es una de las cosas más, podríamos decir, importantes, pero también es como el clímax del capítulo número 12, el cual nos señala cómo fue creado el hombre de manera específica. Vamos a hacer una oración pequeñita ahí para quienes están acompañando y quienes van a ver el video más adelante para que este repaso, ya que es cortito, pueda ser también algo que quede en nuestros corazones. Oremos. Señor, gracias por el día al cual nos estás dando, y en este momento, Señor, que vamos a abrir tu palabra y vamos a conversar, pedimos que tú nos puedas dirigir. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Mientras ustedes lo buscan, nosotros sabemos por los versículos anteriores, también por las lecciones anteriores, las cuales hemos grabado y también hemos estudiado, que Adán y Eva brindaban, en este caso, eso hermoso que es comunicarse con Dios cara a cara. Adán y Eva tenían ese privilegio de, si surgía alguna duda, preguntarle a Dios. Si es que Dios no estaba ahí, podríamos decir, podían también conversar con los ángeles libremente. Ellos no tenían, en este caso, problemas. Pero en el capítulo número 2, como ya lo hemos dicho, nos habla de cómo fue la creación del hombre de manera más específica, tanto del hombre como de la mujer. Versículos, podemos nosotros ver versículo 7, que nos habla sobre cómo Dios creó al hombre a través del polvo de la tierra y también que le dio aliento de vida. También cuando nos habla, en este caso, más adelante, en el versículo 21, cuando ya comienza él a crear a la mujer, en medio de todo eso, Dios hace un mandato. Dios brinda, podemos decir nosotros, la libertad de responder a una relación tan hermosa que tenía Adán y Eva con Dios de manera voluntaria, de seguir con esa comunión. ¿Quién me puede leer, en este caso, estos dos versículos que nos vamos a centrar solamente en este día? Génesis capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Por favor. Gracias, Michelle. Ahí había levantado la mano Gustavo. Le voy a dar perdón, Michelle, le voy a dar la palabra a Gustavo. Para Gustavo voy a leer. Estoy ahí hablado mucho. Ya, versículo 2, 16 y 17. Capítulo 2, versículo 16 y versículo 17.
mandó a Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres, ciertamente morirás. Muchas gracias, Gustavo, pero es interesante porque, bueno, todos sabemos que la oportunidad para que Adán y Eva ejercieran su libre albedrío, eligieran ahí también ellos la libertad de escoger lo que querían ellos de manera personal, responder, podríamos decir, positivamente o negativamente, si les gustaba también la relación con su creador, con Dios, lo colocó en un árbol. Sabemos nosotros que ya Dios ya había tenido con ellos una confianza, ya tenían un relacionamiento. Ellos eran seres libres, también eran morales de poder elegir. ¿Por qué? Porque si ellos no podían elegir, ¿por qué el Señor también en este caso les da una orden, pero también les da una advertencia sobre qué pasaría si desobedecen esa orden? Porque dice la orden, el día que comieres, ciertamente morirás. Si realmente no fuera libre albedrío, como mucha de la gente cree, Dios nunca hubiera dado una prueba así. Y es interesante también, y a mí me causa mucho la curiosidad, y, y siempre lo digo, de por qué Dios elige algunas cosas específicas. ¿Por qué Dios tuvo que elegir un árbol? ¿Por qué no eligió otra cosa? ¿Por qué tuvo que elegir él un árbol para que fuera la prueba en que la raza humana, Adán y Eva, mostraran, en este caso, su obediencia? Y me coloqué yo a investigar qué significan los árboles en las religiones antiguas o en la mitología. Bueno, un caso para que ustedes sepan, en la cultura maya, el árbol significa una conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo. En la cultura egipcia, el árbol es un lugar para la vida y también para la muerte. En China, el árbol de la vida, nosotros podríamos decir, saca un fruto que ellos le dicen que es el melocotón, que dura que cada 3000 años nace, y quien come de ese fruto es inmortal. En la parte celta, bueno, también hay algo similar con los mayas, que es una conexión entre el cielo y las raíces, se conectan con el inframundo. En la parte del budismo, un árbol es experimentar también, en este caso, la iluminación, poder tener también entendimiento. En el Corán, que todos sabemos que los primeros capítulos del Corán son los mismos capítulos que aparecen en la Biblia, el Corán nos dice de que el árbol era literalmente una prohibición. El punto es el siguiente. Si nosotros vemos toda la escena, si nosotros vemos todo lo que pasó o en el capítulo número 2, cuando nos habla sobre el clímax, se centra solamente en una ordenación. No le vamos a llamar, o muchos le llaman prohibición, pero me gusta decir que es solamente en una ordenanza, en algo específico. Dios fue misericordioso con Adán y Eva. ¿Por qué? Porque ellos solamente tenían que obedecer y seguir una misma línea a la cual ellos seguían. Dios no le colocó diferentes tipos de pruebas para que ellos se confundieran. Dios no le colocó a ellos, podríamos decir, más pruebas aparte de este árbol, sino que solamente le colocó una. Obedecer y seguir con su vida normal sin, podríamos decir en simples palabras, sin cambiar lo que ellos ya habían hecho. A veces también nosotros se lo colocamos en el punto de vista actual, personal cada uno. Si el Señor también nos dice lo mismo, tú sigue tu vida conmigo
también tienes esta otra oportunidad, pero recuerda todo lo que yo he hecho por ti. Cuando Dios crea el árbol y hace este mandato, podemos leer que dice aquí, que Dios invitó a Adán y Eva a obedecer su voluntad. Él estaba diciendo, yo soy su creador y los hice a mi imagen. Yo los mantengo con vida. Eh, porque por mí viven, se mueven y son. Si seguimos leyendo, aquí dice, he provisto todas las cosas para su bienestar, su felicidad. ¿Qué tenía ahí Adán y Eva? ¿Qué es lo que tenían? Tenían sustento, tenían hogar, tenían alimento, tenían compañía, tenían trabajo. Lo he puesto como gobernadores. Cuando Adán y Eva rechazan la voluntad de Dios, hacen lo que ellos quieren hacer, nosotros podemos encontrar que ellos dicen lo siguiente, reclaman independencia, decir yo soy una persona que se puede autosustentar sola, yo soy una persona la cual puede tomar sus propias decisiones, yo soy una persona la cual puede seguir mi propia vida, no necesito un sustentador, no necesito un hogar, no necesito una compañía, no necesito también un trabajo, yo puedo valérmelas por mí mismo, podríamos decir. ¿Cuántos de nosotros también hemos tenido ese pensamiento cuando éramos pequeños con nuestro padre? No, si yo me voy a ir de la casa porque no aguanto esto. Yo ya soy grande, yo quiero hacer lo que yo quiero. No hace mucho tampoco. Bueno, ahora por ti, Michelle. Ouch, No hace mucho ouch, tampoco. ouch, ¡Auch! Eso dolió, eso dolió. Pero es ouch. verdad, lamentablemente, ay, muchachas, lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Y tomar malas decisiones que nos conduzcan en el plano espiritual, en el plano de relación con Dios, nos conduce a tomar malas decisiones cuando nosotros queremos ser independientes también de Dios. Nos conduce a la soledad, nos conduce a la frustración, nos puede conducir a problemas como estuvimos viendo en el GPS en el mes de marzo que termina este día, nos conduce a problemas como el estrés, la ansiedad, la depresión, nos conduce a tomar malas decisiones en nuestra vida que hasta nos puede producir la muerte antes que nosotros queramos. Recordar también algo pequeñito, que Dios haya mandado, que Dios haya mandado, que ellos iban a morir, no significaba que iban a morir en ese mismo momento. La denotación de esas palabras, la confirmación de esas palabras, era de que ellos iban a tener la sentencia de que iban a morir, que no se podría echar para atrás esa ordenanza. No iba a ser al instante, sino que ellos ya habían decretado su hora de disfunción. Es interesante, ¿por qué? Porque ahora nosotros podemos entrar en un diálogo, y quiero que igual ustedes puedan abrir sus micrófonos para poder dialogar en las preguntas que terminan este día. Y son súper pequeñas, son súper sencillas, y las vamos a leer. Dice, la prueba que Dios dio a Adán y Eva fue de lealtad y de fe. Lealtad primero porque yo soy leal a Dios, y segundo porque yo creo que si Dios me dice que yo no haga esto, sé que es para mejor. Sé que me va a ayudar en mi vida, y por eso soy leal. ¿Serían leales a su creador ustedes, que les había dado todo lo que necesitaban, además de un mundo feliz, de delicia? ¿O seguirían su propio camino, independientemente de la voluntad de Dios? ¿Tendrían suficiente fe en Él para creer en su palabra? Y quiero que ustedes piensen como los hijos con los padres. Piensen, si mi padre me dice esto, ¿le voy a hacer caso o no? Su lealtad y su fe se vieron probadas en el árbol del conocimiento y del bien y del mal. Ustedes siendo Adán y Eva, ¿qué hubieran hecho en ese momento?
¿seguirían ustedes ese camino, el de Dios? ¿O seguirían su propio camino? Yo quería, nunca, pero esta vez creo que yo creo que nosotros siempre queremos eso, o sea, ese es el ideal que nosotros queremos. Em, pero claro, en ese momento estaba la serpiente, que era Satanás. En este momento nosotros igual siempre queremos ser fiel, siempre queremos seguirle, confiar, tener esa lealtad. Pero siempre yo creo que Satanás, estando con Dios o no, Satanás siempre nos va a estar atacando, sobre todo a los hijos de Dios. Y obviamente nos va a sembrar esa duda, nos va a sembrar esa semilla. Y ahí es cuando que uno dice, a ver, ya, si estás ahí es cuando uno, no sé si es buen cristiano o no, no, si es que te aferras bien o no a Dios, creo yo, y no lo escuchas o si lo escuchas. Entonces, de esa situación sales victorioso o fallas. Pero yo creo que siempre nuestro deseo, en los corazones sinceros, yo creo que está seguirle y serle fiel. Pero el pecado o Satanás obviamente ataca en eso. ¿Alguien más tiene algo que decir? Por acá, Jaime, Lo de Gustavo. eh, claro, ahí respondiendo a la pregunta, yo creo que habría eso decía igual conociéndome. Pero yo hace tiempo leí este pasaje profeta que decía un detalle que me llamó mucho la atención, que, que la serpiente tenía sus límites bien puestos, que eran en el árbol solamente, ahí podía tentar a la humanidad, y en este caso era la nieve, no podía ir a tentar donde estuvieran los Adán y Eva, o Adán y Abel, no podía andar tentando por todo el mundo, tenía ahí nomás podía tentar, y si la humanidad se acercaba, así como hoy, ese fruto que me dijo el Señor, voy a mirarlo de cerca, ahí podía tentar. Y ahí Satanás tentó y caímos, como raza. Porque Satanás igual estuvo tentando en otros mundos y no pudo. Aquí nomás le dio resultado. Y eso me llamó mucho la atención eso. Y lamentable. Y, y claro, yo creo que como ahora tenemos tentadores en todos lados, como que caímos como repetitivamente. No es como antes. Pero igual, yo respondo a la pregunta, eh, yo creo que habría caído igual, pero siempre el ideal está ahí. Es como especular, ¿cierto? Bien especulativa esa respuesta y esa pregunta igual, pero, pero eso, uno no sabría decir a ciencia cierta de qué habría pasado porque no estoy ahí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra que quisiera dar su opinión? Bueno, lo de la Sí, serpiente lo van yo, a... Espera, Marcelito, lo de la serpiente lo van a ver el día de mañana, se están adelantando. Pero dale, sí, sigámonos, Marcelito. mira, como verás, estoy caminando, entonces no puedo mirar mucho la cámara para poder cuidar bien. Eh, sí, es verdad, lo que tú decías llega mucho, eh, porque también, bueno, creo que, bueno, en el camino de Cristo nos amplió un poquito la visión y decía que Adán y Eva, en su esencia, su naturaleza, en sí, ellos tenían poder inherente para poder vencer ciertas tentaciones o no caer, tenían fuerza propia, a pesar de que tenían que depender todos los días de Dios, lógicamente. Pero cuán importante es lo que tú apuntaste, Jaime, que fue lo del libre albedrío. Ellos, si bien tenían ese poder, ellos aún así tenían libre albedrío para elegir, ¿entiendes? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Que
como ellos tenían poder inherente, eso también a Cristo, Jesucristo, cuando vino a salvarnos, ¿cierto? Nos comenta de que Él era pues así indigno para Cristo, ¿no? Haber venido con la inocencia que tenía Adán en el Edén, con esa perfección que tenía Adán para Cristo, ¿no? Imagínate. Pero dijo, se humilló tan así que vino como nosotros con 4000 años de deterioridad, digámoslo así. Y de ahí, con constante oración, ayuno, estudio de la palabra, qué sé yo, Jesús levantó a esta humanidad con tanto poder que ahora nosotros tenemos poder cuando aceptamos a Cristo, no por inherencia. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, dice, de hecho ayer leí un devocional y decía, nos conectamos con lo divino y eso nos permite a nosotros ir en constancia, constantemente ir luchando y avanzando. ¿Para qué? Para poder reivindicar cierto el carácter del Padre, pero también para que nosotros aprendamos constantemente a luchar con el Señor. Y ojo que nosotros no tenemos el poder inherente que tenía Daniel, ¿cierto? Pero mira, increíble, qué bonito, que el Señor llama a lo más vil y menospreciado y levanta, ¿cierto?, a esas personas, obviamente para reivindicar el Señor. Bueno, ya nosotros vimos cómo podría haber sido en este caso nuestra idea o nuestra mentalidad o nuestra visión si hubiéramos sido Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero ahora, si lo pasamos ahora a nuestra vida actual, la siguiente pregunta puede ser así. ¿En qué medida nosotros nos enfrentamos pruebas similares todos los días? Y quiero que piensen ustedes. ¿En qué medida nosotros enfrentamos pruebas similares todos los días? Que confirmen nuestra lealtad a Dios y que confirmen también nuestra fe en confiar en Dios. Yo me acuerdo, bueno, ya que estamos en Semana Santa, el día anterior no, el lunes se tomó un tema de cómo poder obtener la victoria, si no me equivoco, o cómo triunfar, cómo poder tener el triunfo. Y hay tres factores que a mí me llaman la atención. Uno, hacerse de una red de amigos, para comenzar. Segundo, orar. Tercero, confiar. Para poder triunfar. Nosotros, todos los días, que tenemos pruebas diferentes, que Satanás nos bombardea con pruebas diferentes, estamos nosotros también siendo leales a Dios y teniendo fe en Dios, como debería haberlo tenido Adán y Eva en su comienzo. ¿Hasta qué punto, otra pregunta, hasta qué punto la ley de Dios funciona en paralelo al mandamiento dado por Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17? Y son preguntas abiertas, la última. ¿Hasta qué punto creen ustedes que la ley de Dios funciona en paralelo con el mandato? En este caso de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Jaime, a mí me gustaría decir algo. La tendencia humana, el hombre, siempre olvida. Ese es uno de sus mayores defectos, ¿no? Siempre olvida. Aunque no, las mujeres generalmente son buenas para acordarse las cosas, pero... Demasiado. Y hasta algunas inventan. Pero generalmente el hombre tiene tendencia a olvidar las cosas que le pasan. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que a nosotros nos enseñaron un curso que se llamaba Costos Industriales, y era el curso más horrible que existía, ¿no? Y los exámenes eran los sábados. Y yo me acuerdo que la primera vez dije, yo no voy a asistir al examen. El primer semestre dije, no voy a asistir al examen, me llega, y dije, bueno, de todas maneras, ya, ¿qué va a pasar? De todas maneras, nadie le aprueba. No voy al examen. Pero con una convicción humana, ¿no?
Y estuve tentado a ir a esos exámenes. Mi madre me dijo, ¿sabes qué? Tú eres cristiano, tú no debes ir a ese tipo de cosas los sábados, porque tú tienes una fe, yo te he enseñado eso cuando eras niño. Entonces fui por fe. Yo les puedo decir que fui una de las 2 personas que aprobaron ese curso. 2 personas. Y yo no di examen los sábados, ¿no? Pero fue una batalla constante. Eso es una larga historia. Pero lo que pasó es que el semestre pasado yo tenía la misma prueba. Yo tenía la misma opción de ir y no ir. Yo había visto lo que el Señor había hecho en el primer semestre con referente a esos exámenes. Y en el segundo semestre yo fui a dar examen el sábado y jalé. Me había olvidado lo que el Señor había hecho por mí. Me había olvidado. Y es que a veces la situación de uno, el presente, nos hace tener miedo de las cosas y nos hace olvidar, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? A veces nos olvidamos lo que el Señor hace por nosotros y ahí es donde nuestra fe muere. ¿Y qué es lo que tiene que ver la ley concerniente a todo esto? Es que a veces nosotros, eh, eh, el reino de Dios, un reino no puede funcionar sin leyes, si no sería la anarquía. Y cuando tú no respetas las leyes de ese gobierno, estás en otro terreno. Y cuando estás en otro terreno, pues eres sometido a las leyes de ese terreno, ¿no? Mientras tú no estés con la protección de tu Dios, como no lo aceptes como rey, pues estarás sometido a las leyes de otros gobiernos, no a la ley de Dios, no a su gobierno. Es interesante lo que dice Tito porque a eso quería llegar yo. Recordando lo que el Señor ha hecho por nosotros. Puede ser que en un momento Adán y Eva no hayan recordado para más adelante cuando ya sabemos cuándo cayeron, que va a ser que va a ser en este caso el repaso de mañana. Puede ser que se hayan olvidado de todo lo bueno que le hizo Dios a ellos. Nosotros también. A veces cuando caemos, nosotros nos olvidamos de todo lo bueno que ha hecho Dios por nosotros. Adán y Eva tenían que elegir si hacer caso a Dios, si seguir sus ordenanzas, mostrar su lealtad y su fe y confiar en Él, o hacer todo lo contrario y ser independientes, sabiendo lo que les podría pasar, sabiendo cuál iba a ser el fin. Si nosotros lo podemos hacer un paralelismo con la ley de ahora, como decía en este caso Gustavo, no colocarnos tampoco en el terreno en el cual sabemos que podemos caer. Porque si sabemos que podemos caer en un terreno X, mejor me alejo. Mejor confío en el Señor y me aparto. Si el Señor ha hecho tantas cosas, y vamos a colocar como tenemos el Edén, si el Señor hizo miles de árboles frutales, si el Señor me dio un trabajo, si el Señor me está dando sustento, si el Señor me da momentos para comunicarme con Él, ¿por qué voy a ir a hacer lo contrario? En la actualidad, si el Señor me ha ayudado a pasar mis estudios, si el Señor me ha ayudado, en este caso, a poder traer pan, podríamos decir, a la casa, de forma coloquial, si el Señor me ha dado trabajo, si el Señor me está dando salud en este caso, por esta pandemia, ¿por qué me voy a ir a arriesgar yo por mis propios méritos a obtener lo contrario? Ustedes saben cuáles son sus pruebas, chiquillos. Ustedes saben en qué pueden fallar y en quién pueden salir vencedores, de forma personal, de forma humana. Pero recuerden, siendo fieles, siendo leales y confiando en Dios, no importa la prueba, saldrán victoriosos de cualquier tentación que Satanás les ponga. Así como el enemigo, perdón, así como Dios no excluyó el pecado, en este caso de nuestros primeros padres, tampoco lo excluye para nosotros, porque Él sabe y tiene fe que vamos a ser leales a Él. Sigan siendo leales,
Sigan confiando en el Señor y el Señor los bendecirá. Amén. Te agradecemos, Jaime, por el repaso del día de la escuela sabática de hoy. Sin lugar a dudas, aprendemos o recordamos cosas que ya sabíamos. Y bueno, sobre todo que con Dios nosotros podemos salir victoriosos en todas esas batallas y en esas luchas. Así que bien, Jaime, si nos puedes dirigir en oración ya para ir finalizando. Ya, oremos, chiquillos, ahí donde quiera que estemos. En el auto, en el escritorio, en la cama, caminando, oremos igual. Querido Señor que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre, nuestro Padre celestial y también eternal. Te damos las gracias por estar dándonos un día más de vida. Te damos las gracias porque nos has acompañado y porque nos has bendecido también con una buena noche. En este momento, Señor, que estamos orando a ti, queremos nosotros recordar todas las cosas buenas que tú has hecho para nosotros, todas las bendiciones que tú nos has dado a nosotros, para que no volvamos a cometer errores, para no volver a caer. Ayúdanos, Señor, a siempre decidir por ti, porque creemos en ti, porque queremos ser leales a ti y también porque confiamos en ti. Todo esto, Padre, te lo pedimos, sin mérito alguno, sino en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bien, chiquillos, gracias a todos por los que participaron el día de hoy. Ahí a Karen, Claudia, a Denis, a Azul Cielo, a David, a Eileen, Emilio, Tito, todos. Gracias por participar el día de hoy. Que el Señor les bendiga, que tengan un gran día, que el día de hoy sus luchas sean de victoria. Y si no, mañana el Señor renovará sus fuerzas. Así que solo confíen. Y bien, que tengan un buen día. Chau.